Adelante, Bien, doctor. buenos días. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Memo Durán, Memo, dime si se me escucha y se me ve, por favor. Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, pues buenos días a todas y a todos. Les agradezco su puntual asistencia en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en la que vamos a hablar el día de hoy, hoy y mañana, de procedimientos sancionadores e individualización de la sanción. Dentro, insisto, de este diplomado en Derecho Electoral. Quisiera comentarles la dinámica que me gustaría seguir, que me permitan ustedes avanzar con una presentación que tengo ya preparada y dejaré más adelante, hacia el final de nuestra sesión, dejaré un espacio para preguntas y si puedo ofrecer alguna respuesta, con mucho gusto. Se vale que ustedes me digan, más que una pregunta, tengo un comentario, se vale. Se vale también y sería muy enriquecedor que alguien nos comparta alguna experiencia, si tenemos aquí algún compañero, alguna compañera que tenga experiencia en órganos administrativos o jurisdiccionales o en el litigio electoral, incluso en algún partido político, bueno, sus experiencias seguramente pueden ser muy interesantes. Entonces, se vale también. De igual manera, yo no tengo problemas si se dirigen a mí de tú o de usted, si me dicen doctor, licenciado, maestro, mientras no me digan güey, yo no tengo problema, como a ustedes les parezca, y de igual manera, bueno, yo buscaré referirme siempre a ustedes de manera muy respetuosa. Para efecto de que no me pierda yo un poquito, les quiero pedir que guardemos las preguntas para esa etapa, porque si de repente, no sé, aquí levanta la mano la compañera Alejandra Silva y hace una pregunta seguramente muy interesante, pues probablemente me voy a clavar por ahí y luego me va a costar trabajo regresar a la sesión y darles una clase realmente sistematizada. Entonces, si tienen a la mano una libretita, pues esto siempre es bueno para poder ahí tomar algún apunte. Y si no es así, bueno, pues tenemos aquí en el chat un espacio para poderlo anotar. Recuerden que ya no es, agradezco a todas y todos quienes están saludando en el chat, pero no es necesario que señalen ahí que están presentes para efectos de asistencia. Al momento de que ustedes ingresan a este salón virtual, ya en automático se considera esa asistencia. Entonces, si entran, pues se reconsidera la asistencia. Si salen, pues ya se sabe que se salieron. Si vuelven a entrar, pues ya volvemos a saber que ya volvieron a entrar. Muy bien, pues esas serían, digamos, las reglas generales. Quiero plantearles que el abordaje de esta materia será necesariamente desde una perspectiva muy práctica. Sí vamos a hacer referencia a algunas cuestiones teóricas o históricas, pero lo haremos única y exclusivamente en cuanto a lo que es necesario para el correcto entendimiento de la materia. Dicho de otra manera, a ver, aquí estamos en una sesión de diplomado donde lo que se busca es profundizar en el conocimiento y en la praxis. No estamos en una sesión de doctorado donde vamos a cuestionar los presupuestos epistemológicos del procedimiento sancionador, entonces no me voy a ir por ahí. Ahora, si alguien de ustedes en las preguntas quiere pues, que nos vayamos por ese lado, pues nos vamos, ¿no? Pero digamos que en principio, en cuanto a mi exposición, no será así. Muy bien, sobre estas cuestiones introductorias, ¿alguna duda, algún comentario? Pero no siendo así, vamos a iniciar. Vamos a compartir aquí. Bueno, pues este es el nombre de nuestras sesiones, ¿no? De hoy y de mañana, los procedimientos sancionadores y la individualización de la sanción. Por lo tanto, vamos a ver dos cosas distintas, sí, pero que necesariamente van de la mano y que son cómo se deben las reglas, las bases, los principios de los procedimientos sancionadores y también las reglas, las bases, los principios para la imposición de las sanciones. De entrada debo hacer una precisión que es muy importante. A ver, los principios del derecho sancionador electoral que vamos a ver son principios aplicables tanto a procedimientos sancionadores federales, desahogados por el INE, pues, como a aquellos desahogados por los órganos electorales locales. ¿De acuerdo? Los principios. Las reglas que vamos a ver atienden a los procedimientos sancionadores federales. Por lo tanto, y esta es una labor que ustedes deberán realizar, si están ustedes en alguna entidad, pues tendrán que
revisar su ley electoral o su ley de medios de impugnación o su ley procesal electoral local para comparar, digamos, ya la parte estrictamente procedimental. Ahora bien, las bases para la individualización de la sanción también son generales. Por lo tanto, también van a aplicar a cuestiones federales como a cuestiones locales. Recapitulo entonces, los principios que vamos a ver son aplicables tanto a lo federal como a lo local. Las reglas, plazos, por ejemplo, que vamos a ver, esas única y exclusivamente se refieren a los procedimientos sancionadores federales. No nos daría el tiempo, ustedes lo entenderán, para ver todos y cada uno de los procedimientos de cada entidad. Eso, insisto, lo tendrán que hacer ustedes si no sé, el compañero Alonso está en Chihuahua o el compañero Iván Rodríguez está en Tabasco, bueno, pues habría que revisar ahí su ley local. Sin embargo, sí puedo adelantarles que en términos generales, y reitero, en términos generales, las reglas son muy parecidas. Tenemos que empezar entonces hablando del derecho sancionador electoral y señalar que como buena parte de la cuestión procesal electoral, digamos que es relativamente reciente. Recordarán ustedes, y no voy a profundizar aquí, o sea, lo que ustedes quieran que lo hagamos en las preguntas y respuestas, recordarán ustedes que durante muchos años la materia electoral no era judicializable, ¿no? Y existían por ahí algunos delitos electorales, pero no existían propiamente faltas administrativas en materia electoral. No es sino hasta 1987 cuando empieza a surgir lo que ahora conocemos como, pues como esto, como el derecho sancionador electoral. Particularmente lo que tiene que ver con la entonces conocida como Comisión Federal Electoral y la posibilidad que tenía de retirar, previa audiencia, desde luego, el registro de algún partido político. Esto va evolucionando hacia el primer COFIPE, que ya podía ejercer ciertas funciones en colaboración con la entonces Sala Central del Tribunal Federal Electoral, el famoso TRIFE, que como ustedes saben desaparece en 1996. A partir de ese año, de 1996, el IFE tiene ya competencia para tramitar, sustanciar y resolver, desde luego, imponiendo en su caso sanciones por las conductas o por las omisiones en materia de procedimientos administrativos electorales. Y el Tribunal Electoral se convierte en la instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la instancia revisora, en la instancia jurisdiccional revisora de estas decisiones. Y esto se va ajustando, sobre todo a partir del año de 2006 y 2007, con el surgimiento mediante una creación pretoriana, esto es, una creación jurisdiccional del procedimiento especial sancionador, porque lo que existía era un único procedimiento que hoy le llamamos el procedimiento ordinario sancionador, y a partir de estas reformas, primero de una sentencia en 2006 y después de las reformas constitucionales electorales de 2007, tenemos ya también el procedimiento especial sancionador. Por eso nosotros vamos a ver esos dos procedimientos, el ordinario sancionador y el especial sancionador. Yo decía hace unos momentos que estos los vamos a ver única y exclusivamente por lo que tiene que ver con el ámbito federal. Sin embargo, en las entidades normalmente nos encontramos también estos dos procedimientos, el ordinario sancionador y el especial sancionador. En unos minutos más veremos, digamos, las diferencias entre uno y otros. A partir de 2014, por ejemplo, se establece el modelo actual del derecho sancionador electoral que tenemos en el ámbito federal, mediante el cual el INE conoce y resuelve los procedimientos ordinarios sancionadores. Pero en materia de procedimiento especial sancionador, el INE solo realiza una etapa, que es la etapa de instrucción. Voy a dejar de compartir un momento. Me gusta de repente pelotear, ¿no? Verlos, poner la presentación y luego volverlos a ver. A ver, aquí hay una cuestión que nos tiene que quedar muy claro a todas y a todos, seamos o no abogados o abogadas. Bueno, primero, este modelo, en virtud del cual el INE instruye y resuelve el procedimiento ordinario sancionador, quiere decir que el INE recibe la denuncia o la queja,
desahoga las pruebas y dicta una resolución. En el caso del procedimiento especial sancionador, lo que sucede es que el INE recibe la denuncia o la queja, prepara el expediente, esto lo voy a desglosar más adelante, ahorita son unos prolegómenos nada más, ¿no? Prepara el expediente, pero no resuelve, sino que lo manda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente a una sala, que es la Sala Regional Especializada, con sede en la Ciudad de México. De hecho, está pegadita al Estadio Azteca y comparte estacionamiento con el Estadio Azteca. Ahí se oye cuando meten gol las Águilas, se oyen los gritos, cuando hay conciertos también ahí se oye. Bueno, ok. Este modelo se replica en varias de las entidades. Esto es, con los institutos electorales locales o comisiones electorales, lo que les hemos venido llamando OPLES, instruyendo el procedimiento especial sancionador y resolviendo también el procedimiento ordinario sancionador. En otras entidades no es así. En otras entidades, el Instituto Electoral, el OPLE, instruye el procedimiento, o sea, recibe la queja o denuncia, integra el expediente, pero no resuelve, sino que lo manda al Tribunal Electoral local. Si, por ejemplo, el compañero Ignacio Bilbao, que está aquí, ¿no? Ignacio está en Tlaxcala, para que él pudiera ver esto con absoluta precisión, pues él tendría que ver la legislación electoral y procesal electoral tlaxcalteca. Claro, él la conoce porque trabaja en el tribunal, pero lo que estoy tratando de decir es que eso tienen que hacer ustedes en cada entidad, en cada una de las entidades que les interese donde ustedes se encuentren, para poder ver este modelo, ¿ok? Muy bien. Lo siguiente es decir esto: los procedimientos sancionadores son auténticamente juicios, de naturaleza sancionadora o administrativa, o como quieran verlo, pero son materialmente juicios. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el ejercicio de la facultad o de la atribución jurisdiccional. ¿Qué quiere decir jurisdicción? Bueno, me voy a referir a la definición clásica, canónica, que dio don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que dice lo siguiente: la jurisdicción es la facultad otorgada a un órgano del Estado en virtud de la cual puede A, conocer, B, en su día decidir, y C, en su caso, ejecutar la decisión tomada con motivo de un litigio, ¿no? ¿Qué es un litigio? Un litigio es una controversia donde una parte pretende algo y la otra se resiste. Y la solución de esta controversia es eminentemente jurídica, como nos han enseñado tanto Carneluti como el propio Niceto Alcalá. Lo voy a ilustrar con un caso muy específico, muy concreto. Supongamos que el partido A denuncia al partido B porque en su propaganda político-electoral, en su propaganda de campaña, aparece en unos espectaculares unos niños. Y no hubo autorización, se presume, de los padres. Bueno, el partido A está pretendiendo algo. ¿Qué está pretendiendo? ¿Qué está buscando? Quien quiera contestar, nada más active su micrófono. Que el partido B sea sancionado por una irregularidad. Perfecto, que el partido B sea sancionado. Muy bien. Esa es su pretensión, eso es lo que busca. Ahora, ¿qué quiere el partido B? Adelante, quien quiera contestar. Porque también, lógicamente, aprovechar ese espacio sin que sea sancionado. Perfecto. Sí, adelante. Sí, aprovechar el espacio que ya tiene ocupado con este espectacular en beneficio del partido sin que sea sancionado. Efectivamente, el partido B lo que quiere es no ser sancionado. En tanto, el partido A lo que busca es la sanción. Entonces diríamos que la pretensión del partido A es castiga B. Lo que busca o la resistencia de B es no me castigues, ¿no? Es eso. Bueno, cuando tenemos un litigio, se puede dar el ejercicio de la jurisdicción, que es exactamente lo que está sucediendo aquí. Hay una autoridad que tiene la facultad de realizar todos los actos preparatorios para dictar una sentencia y en su caso dictar la sentencia e incluso ejecutarla. Bueno,
Hay veces que la mayor parte de las veces la jurisdicción se realiza en la sede de un tribunal, por ejemplo, un tribunal electoral local, un tribunal o el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero no estaba contestando un mensajito de cómo andaba mi hijo. Bueno, pero en ocasiones también puede desplegar una función jurisdiccional una autoridad que materialmente no es juez, como el INE, cuando resuelve un procedimiento ordinario sancionador. En esos casos, aunque el INE, insisto, no es, digamos, materialmente un juez, no pertenece, por ejemplo, al Poder Judicial, sin embargo, sí despliega una función que es materialmente jurisdiccional. ¿No? ¿Por qué es importante eso? Me podrían decir ahorita, Nacho, se te activó tu micro. Me podrían decir ahorita, oiga, pues eso es como muy doctrinario. No, esto es importante porque implica que el INE, como los institutos electorales locales, los OPLES también, deben de ser muy cuidadosos con ciertas garantías, con ciertos derechos que todas las personas tenemos cuando hablamos de un proceso, ¿no? Entonces, esas garantías o esos derechos, mejor diremos, esos derechos, los tiene que cuidar el INE, aunque no sea juez, aunque no sea juez. Bueno, me voy a regresar aquí a la lámina. ¿Cuáles son las bases que tenemos, digamos, para las bases legales? Bueno, en primer lugar, la propia Constitución. Nuestra Constitución, ya desde el artículo 41, el 109 y el 113, ya establece la existencia de un sistema no solo de medios de impugnación, sino del derecho sancionador electoral. Dicho de otra manera, el derecho sancionador electoral se encuentra ya en sus bases, en sus elementos, establecido en la Constitución. Claro, esto después es desarrollado en dos sentidos. Por un lado, bueno, en su momento lo hacía el COFIPE, ahora lo hace la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero por otro lado también la legislación electoral local. Si nosotros vemos esta lámina, tal y como la tenemos aquí, esta lámina se refiere específicamente a lo que tiene que ver con los procedimientos sancionadores electorales federales. Pero si quisiéramos verlo por referencia, por ejemplo, no sé, al estado de Tabasco, digamos, la primera grada, que es la Constitución, esa seguiría, ¿no? Esa no se mueve. Pero la segunda grada, donde dice el EJIPE, tendríamos que poner Ley Electoral del Estado de Tabasco, o Ley Electoral de Chiapas, o Ley Electoral de Querétaro, o Ley Electoral de Baja California Sur, ¿no? Esa es la que cambiaría. Y desde luego también en la última grada, que es los reglamentos. El INE tiene pues un reglamento de quejas y denuncias para cuestiones ya muy operativas, y la realidad es que los institutos y los tribunales electorales locales pues también suelen tener este tipo de reglamentos. Oiga, doctor, ¿y se suelen parecer entre sí? Sí, sí se parecen, pero vale la pena que tú conozcas a profundidad pues el instituto, el tribunal, del lugar donde tú te encuentres, y desde luego la ley electoral del estado en el que tú te encuentres. Estos principios que vamos a ver son principios aplicables a todos los procedimientos sancionadores electorales. No importa si es ordinario o especial. No importa si fue con motivo de violencia política de género o con motivo de una propaganda mal puesta. No importa si es un procedimiento desahogado ante una autoridad electoral local o ante el INE. No importa. Esto aplica para todos. Y esta es, digamos, una regla anancástica, es una regla que no admite excepción. Para todos y en todos los casos. Ahora bien, estos principios operan, digamos, en tres niveles. El primer nivel es que operan respecto del legislador. Cuando el legislador federal emitió la LEGIPE o cuando el legislador local emitió la ley electoral de tu entidad, debió atender a estos principios en el diseño legal de los procedimientos sancionadores. Ese fue el primer sujeto obligado. El segundo sujeto obligado es el propio instituto electoral o, por ejemplo, en la etapa de instrucción o en su caso de resolución, que debe de seguir estos principios y atender estos principios. La verdad es que en ocasiones, y vamos a ver algunos casos prácticos, en ocasiones no es muy fácil, no es muy sencillo distinguirlo. Por ejemplo, cuándo opera o hasta dónde opera el principio dispositivo
y en qué momento empieza a operar el inquisitivo. A veces no es una cosa muy sencilla. Pero bueno, eso se tiene que hacer. En tercer lugar, los tribunales. Cuando un tribunal revisa, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revisa un procedimiento ordinario sancionador realizado por el INE, tiene que verificar que se haya cumplido con estos principios: exhaustividad, legalidad, tipicidad, que se haya cumplido con ellos. Por eso, insisto, estos principios impactan en tres momentos: en el diseño legal, en el desahogo de los procedimientos y en la revisión judicial de los procedimientos. Si tú eres abogada, abogado litigante, pues obviamente lo que te interesa es verificar esto, ¿no? Verificar que en los procedimientos sancionadores donde participen tus clientes o tus representados, pues se atiendan adecuadamente estos principios y se desahoguen. Ahora, como podrá ser claro para ustedes, los principios son estándares que se deben de observar, digamos, muy a la Ronald Dworkin, porque tiene que ver con una exigencia de justicia, de moralidad, digamos, de hacer lo correcto, ¿no? Tiene que ver justamente con eso. Ahora, los principios no funcionan a la manera de reglas. Eso quiere decir que debemos llenarlos de contenido en los casos concretos. No es lo mismo que yo aquí les explique el principio dispositivo y su linde con el inquisitivo, a que el compañero Enrique Barahona me diga: oiga, pero en este procedimiento que estoy desahogando, específicamente en este procedimiento concreto donde pasó A y B y C y D, ¿dónde uno y dónde otro? Bueno, hay que analizarlo, ¿no? Entonces, los principios se llenan de contenido a partir de los casos concretos. Por otra parte, y como creo que puede ser evidente para ustedes, muchos de estos elementos, por no decir que todos, los traemos del derecho penal, del procedimiento penal. ¿Por qué razón? Porque el derecho, miren, voy a dejar de compartir un momento. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que tenemos unas reglas constitucionales que se llaman las reglas del debido proceso, lo que los americanos le llaman el due process of law, que no es exactamente igual que nosotros, porque es una tradición jurídica distinta, ¿no? Las reglas del debido proceso, digamos que se escinden de dos maneras, o en dos caminos. Me acordé de aquel cuento de Borges, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan. Bueno, aquí se bifurcan. Entonces, tenemos, digamos, el sendero de todos los juicios, o sea, los principios del debido proceso que son aplicados en cualquier juicio. Pero tenemos unas reglas ya más específicas del debido proceso que se aplican siempre que el Estado despliega su potestad sancionadora. O sea, en materia penal, pero no solo en materia penal, también en materia fiscal, pero no solo en materia penal y fiscal, también en materia migratoria. Y ahí incluimos el derecho sancionador electoral, porque estamos hablando de castigos, estamos hablando de que el Estado, por conducto de un tribunal o de un instituto electoral, ejerce una potestad sancionadora por la violación a normas de orden público. Eso exige, entonces, vamos a decirlo así, un deber de mayor cuidado respecto de las reglas que garanticen un proceso justo. Por eso hablaba yo de proceso judicial y de actividad jurisdiccional. La actividad jurisdiccional en la resolución de estos asuntos debe ser sumamente cuidadosa. Siempre debe ser cuidadosa, pero aquí debe ser particularmente cuidadosa porque, insisto, se despliega la potestad sancionadora del Estado. Entre las reglas del debido proceso, entonces, que se tienen que respetar con toda claridad es, por ejemplo, en primer lugar, el tener la oportuna noticia de que una persona o un partido político, una persona moral, pues, ha sido denunciada. La oportuna y completa noticia, lo cual implica conocer quién te denunció, por qué te denuncia, en qué basa esa denuncia, en qué hechos y qué pruebas aporta o pretende aportar para efecto de acreditar la veracidad de los hechos.
Eso implica que en materia disciplinaria o sancionadora electoral no hay la posibilidad para la pesquisa. No hay la posibilidad para la pesquisa. Incluso cuando se inicia un procedimiento de oficio, a la persona contra la cual se presentó la queja o la denuncia se le dice, a ver, de oficio se le inicia el procedimiento ordinario sancionador por tales cosas. Lo que no se vale es que de repente al compañero Damián Apodaca, pues le llegue una sanción de que violó reglas de propaganda electoral. Oiga, pero ¿por qué no? Pues porque ya hicimos un procedimiento y las violaste. Oiga, pero no me pude defender. No, es que era muy evidente. ¿Para qué te llamábamos? ¿Para qué pagas abogado? Mira, hasta te conviene porque te ahorramos el abogado, ya nada más paga la multa, ¿no? No, en ningún momento. Tengo derecho a conocer oportunamente de qué se me acusa, quién me acusa, cuáles son los hechos y cuáles son las pruebas. Segundo, el derecho a una defensa letrada. En los procedimientos ordinarios, sancionadores y especiales, como en cualquier procedimiento donde se despliega esta potestad sancionadora del Estado, la persona tiene derecho a tener una defensa a cargo de un abogado o de una abogada. No se le puede negar esta posibilidad. Tú no puedes llegar a desahogar, por ejemplo, la audiencia en el DINE o en el OPLE con tu abogada y que te digan, oiga, no, don acusado, doña acusada, fíjese que aquí es sin abogados. Pues, ¿cómo que es sin abogados? Sí, porque pues usted defiende solito, ¿no? Usted hable. No, a ver, yo tengo derecho a tener una defensa letrada. Yo tengo derecho a tener un abogado o una abogada. ¿A quién? A quien yo quiera, ¿no? Ahora, normalmente resulta una mala idea que contrates a tu primo, el que te divorció, para que te defienda en materia electoral si no tiene ningún conocimiento de la materia, pero bueno, pues si eso es lo que tú quieres hacer, pues allá tú, ¿no? Allá tú. Pero bueno, en todo caso, tienes ese derecho. Ahora, la persona puede decidir no ejercerlo. O sea, puede decir, no, yo soy abogado, yo me defiendo solito. Oiga, pero es que no es buena idea ser el abogado de la propia causa. Usted no me diga cómo me voy a defender, yo me defiendo solito. O sabe que yo no necesito abogado, yo solito las puedo. Bueno, pues cada quien estima sus capacidades, ¿no? Pero es muy distinto que tú no quieras a que te lo impidan, ¿de acuerdo? Lo que no pueden hacer es impedirte tener esa defensa letrada. Tercero, derecho a ofrecer pruebas. Así como pueden ofrecer pruebas en tu contra, tú puedes ofrecer pruebas que desvirtúen los señalamientos que hay en tu contra. Ahora, desde luego, estas pruebas no las puedes ofrecer, perdónenme la expresión, a lo borras. Deben ser aquellas pruebas que permite la legislación electoral y siguiendo las formas que establece la legislación electoral. Esa es una de las cuestiones donde inmediatamente te das cuenta qué abogado pues no sabe electoral, porque las ofrece chueco. El caso típico, ¿no? Testimoniales. Quieren llevar los testigos a la audiencia. No, perdón, pero en materia electoral no se desahoga así. Pues es que yo tengo 20 años litigando civil y penal y allá es así. Bueno, pues sigue usted litigando civil y penal. Pero si quiere litigar electoral, tiene que aprender que el sistema probatorio es distinto. Y casos que me ha tocado, por ejemplo, te llegan con escritos donde, no sé, una persona que vio determinados hechos, ¿no? Los pone por escrito, en una hoja blanca, y al final firma. Órale, ahí está la testimonial. No, pues perdón, es que no, la testimonial no se desahoga así en materia electoral. Entonces, a lo mejor es una documental, ¿no? Y habrá que ver qué valor le damos, pero no es testimonial. Pues es que fue testigo del hecho. Sí, pero usted tuvo que llevar a ese testigo o a esa testiga con un fedatario o fedataria pública y que levantara una escritura pública después de la deposición de testimonio. Ay, es que yo pensé, pues no ande pensando, compres una ley electoral, bájese la ley electoral o métase un diplomado en la escuela judicial y aprenda realmente cómo se hace, ¿no? Ya ven que dicen quienes se dedican al laboral, que hasta en el modito de andar se dan cuenta cuando alguien no es laboralista, ¿no? Luego los ven. Pues nosotros, y ustedes lo saben, en lo electoral es igual, ¿no? Luego te das cuenta, ¿no? Esta persona como que se me hace que ha de ser re bueno para los desahucios y cobrar pagarés, pero no le sabe lo electoral. Debes tener también derecho a alegar, o sea, digamos, a presentar conclusiones. Normalmente, como vamos a ver, en el desahogo de las audiencias hay un espacio para alegatos, para presentar tus alegatos, ya sea de forma oral o de forma escrita, digo, eso puede incluso depender según el modelo procesal, pero tener ese derecho.
y desde luego tener el derecho a impugnar las decisiones. Por eso tenemos siempre un modelo donde haya algún tribunal que pueda revisar, al menos un chance tenemos para que un tribunal pueda revisar la decisión. Pensemos en el caso de los OPLES o del INE, que resuelven los procedimientos ordinarios sancionadores. ¿Quién revisa estas decisiones? Pues en el caso de los OPLES, los tribunales electorales. En el caso del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si es una decisión de un OPLE, la puede revisar el Tribunal Electoral local y todavía habría, digamos, una segunda instancia, ¿no? Con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aún en los casos donde los tribunales electorales locales resuelvan en primera instancia los procedimientos sancionadores, hay una segunda instancia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Digamos que el único espacio donde no se da esto es cuando es una resolución de sala superior. Pero fuera de eso, pues obviamente se tiene esto. Entonces, estos principios que vamos a ver derivan de estas reglas del debido proceso, que se tienen que respetar sí o sí. El legislador, ni el local, ni el federal, pueden establecer un procedimiento sancionador que no respete estas reglas. Estas reglas derivan, sí, de la Constitución, pero no solo de la Constitución, sino también de tratados internacionales, señaladamente del Pacto de San José, esto es, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, si un órgano legislativo diseña estos procedimientos sin atender a estas reglas del debido proceso, está violando la Constitución, lo cual es muy grave, y además está violando tratados internacionales, lo cual origina una responsabilidad del Estado mexicano. Para que no nos pongamos luego de creativos con lo que no hay que ponerse de creativos. Bueno, regresamos a la presentación. El primer principio que de hecho Parece que perdimos al doctor. ¿Tendrá algún... seguramente... Ahí está. Sí, ya te escuchamos, doctor. Sí, cuando le puse presentar, como que se tronó la transmisión. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Se cortó, sí. A ver, ahí se ve y me siguen escuchando. Sí, ya. Perfecto. Bueno, decíamos que el primero en realidad no es un principio, sino es una pareja de principios, que es el dispositivo y el inquisitivo. Principios que parecería son contrarios, pero que a veces, como en esta materia, van de la mano. Muy bien. ¿Quién me quiere ayudar a leer estas láminas, por favor? Lo que vemos aquí. Dispositivo. Se encuentra esencialmente en la instancia inicial del procedimiento, donde se exige la presentación de un escrito de queja que cumpla con determinadas formalidades y se impone la carga de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con valor indiciario. Inquisitivo. Una vez que se recibe la denuncia, corresponde a las autoridades competentes la obligación de seguir con las etapas correspondientes del procedimiento, según lo prescriben las normas legales y reglamentarias. Muchas gracias. Ok. Estos dos principios que pueden parecer contradictorios se armonizan dentro de los procedimientos sancionadores porque no concurren, no actúan al mismo tiempo, sino en momentos distintos. El principio dispositivo lo encontramos al inicio del proceso, esto es en la etapa inicial, particularmente en la puesta del conocimiento de la autoridad de conductas posiblemente irregulares, posiblemente ilegales, por ejemplo, en la denuncia. Y es un principio dispositivo
porque quiere decir que la parte está disponiendo de su derecho, está haciendo uso de su derecho para presentar la denuncia, porque podría no hacerlo, ¿no? O sea, no todo acto que se observa y que se considera ilegal se denuncia. ¿Por qué no denunciarlo? Bueno, por muchas razones. Las razones que yo he escuchado, digamos, en la práctica es, por ejemplo, pues ¿para qué lo denuncio, doctor? Van muy abajo, no van a ganar. ¿Para qué denuncio? Nada más les voy a dar oportunidad que salgan en medios. No, mejor no digo nada, ¿no? Entonces, bueno, hay ocasiones que puede decidirse no hacerlo. Esto es como presentar una demanda. Frente a la violación o a la supuesta violación de un derecho, tú puedes hacer dos cosas. Puedes demandar o denunciar, dependiendo del caso, o puedes no hacer. Entonces, por eso es el principio dispositivo. Ahora, implica también que quien denuncia debe aportar un mínimo de pruebas de lo que denuncia. O sea, no se vale que yo diga, es que fulano de tal está poniendo espectaculares donde no debe. Ok, ¿dónde los está poniendo? Pues ahí averíguale. ¿Y cuándo los viste? Pues quién sabe. ¿Y por qué crees que son ilegales? Pues porque en la mañana pensé que lo eran. No, espérame, no. Me tienes que dar algunos elementos probatorios mínimos, indiciarios, si tú quieres, que me hagan pensar a mí como autoridad que existe una situación probablemente ilegal. No sé todavía si ilegal, pero que al menos la situación existe, digamos que existen los espectaculares, que está la barda pintada, ¿no? Algo. El principio inquisitivo opera, digamos, temporalmente, después del dispositivo. Esto es, ya que se presentó la denuncia o la queja con un caudal probatorio al menos mínimo, al menos de indicios, entonces la autoridad competente es la que tiene la obligación de desahogar las etapas procesales que corresponden, que las vamos a ver, pero también, y esto es muy importante, también de realizar una serie de actos que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Voy a poner un ejemplo. Estoy poniendo puros ejemplos de casos reales, no me estoy inventando nada. Ustedes saben que cuando viene un proceso electoral, sobre todo en las entidades, pues de repente aparecen periódicos o revistas que nadie había visto, ¿no? Y de repente, ¡pum!, aparecen. Y pasa el proceso electoral y nadie las vuelve a ver. Pero bueno, pues de repente aparecen. Entonces, pensemos en una entidad donde aparece una revista que se llama, no sé, Política 2022. Vamos a ponerle así, esperando que no haya ninguna que se llame así. Política 2022. Y entonces, en su nuevo número, aparece en la portada fulano de tal, que casualmente como que quiere ser candidato a un cargo, ¿no? Y no solo aparece en la portada, sino que se ponen espectaculares donde aparece la portada, la fotografía de portada de esa revista con la figura de, pues, de esta persona que suponemos es un candidato, ¿no? Entonces viene la denuncia. Probablemente en la denuncia se dirá, bueno, pues es que esos espectaculares son de tal revista, ¿no? Y la revista, al momento de contestar la denuncia, lo niega. Dice, no, yo no los mandé poner. Bueno, hay que hacer algún acto de investigación, hay que hacer algún acto de averiguación. Entonces, por ejemplo, ejecutando el principio inquisitivo, la autoridad instructora, que dependiendo puede ser el órgano administrativo electoral o el tribunal, puede hacer varias cosas. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? ¿Qué actos de investigación cree que puede realizar? En primera instancia, la verificación de las pruebas que están, o sea, se trata de calcular la existencia de estos elementos, ¿no? En primera instancia. Perfecto, William. No te escuché muy bien, pero creo que entendí lo que decías. Claro, puede realizar, por ejemplo, en base a lo que nos dice William, puede desahogar una oficialía electoral, ¿no? Para la constatación del lugar. Muy bien, ¿qué más puede hacer? A ver, la duda es quién los mandó poner. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué se les ocurre? O sea, ejerciendo el principio inquisitivo, ¿qué más puede hacer? Argumentar que a la persona a la que le beneficia esa publicidad podría ser quien mandó poner.
Ok, pero eso sería en la sentencia. Estamos ahorita apenas en la investigación de los hechos. Entonces, para arribar a algún tipo de certeza, ¿qué más podría ser? A lo mejor girar un oficio al municipio, ¿no? Y decir, oye, esos espacios a quién están concesionados o a qué empresa se le otorgó el permiso, ¿no? Entonces el municipio te contesta, bueno, pues fue a la empresa Café Habana, digo, por la marca del puro que tengo aquí, ¿no? Fue a la empresa Café Habana Espectaculares. Ok, entonces, ¿qué domicilio tienes de Café Habana Espectaculares? Juárez 25B. Bueno, ahí va un segundo oficio. A ver, Café Habana Espectaculares de Juárez 25B. De los espectaculares que se encuentran en tal y tal lugar, de tal a tal fecha, tuvieron estas promocionales. ¿Quién te contrató los espacios? ¿No? Si te fijas, todas estas actividades que estoy narrando no se desprenden del principio dispositivo, porque no es el denunciante el que te los está pidiendo, tampoco te los está pidiendo el denunciado. Tú como autoridad instructora, tú lo estás haciendo. ¿Por qué? Pues para arribar a algún tipo de convicción y poder emitir una resolución, en su caso una sentencia. El principio inquisitivo entonces implica que la autoridad que se encarga del asunto no está atada de manos. Ay, no puedo hacer nada si no me lo piden. Ay, pues es que las pruebas están claras. Ay, es que yo creo que sí, pero pues no me han dicho nada. No, no. El principio dispositivo se agota en la presentación de la renuncia y el ofrecimiento de algunas pruebas, como también lo hace, desde luego, la persona o la parte denunciada. Pero el principio inquisitivo quiere decir que tú como autoridad tienes que desplegar una investigación de los hechos. Ahora, una investigación desde luego legal, ¿no? Por ejemplo, aquí de lo que yo hablé fue de oficios. O sea, a ver, mandar un oficio o requerimientos al municipio, oye, ¿de quién, a nombre de quién prestas espectaculares? Oye, empresa, que tienes estos y estos espectaculares, ¿quién te contrató? Pero lo estás haciendo mediante oficios, ¿no? Requerimientos que constan en el expediente. O sea, lo que no puedo hacer yo, imagínense que yo fuera el secretario ejecutivo y el compañero Diego Gutiérrez trabajara en el jurídico, lo que yo no podía hacer es decirle, oye, ve a esta empresa en la noche, te metes y ahí checas en el archivero y ahí le tomas fotos a las cosas, ¿no? O sea, no, eso es lo que no se puede hacer. Entonces, toda investigación, toda indagación debe ser necesariamente una indagación o una investigación jurídica. Me van a decir, oiga, doctor, pero eso es obvio. Y les diré, tomen nuestro diplomado en Derecho Probatorio, donde me toca hablar de prueba ilícita y vamos a ver algunas cosas que uno piensa que son increíbles, pero suceden. Entonces, esto no era. Entonces, vamos a regresar a la lámina. Bueno, estábamos con esto de el principio inquisitivo y el principio dispositivo. Insisto, si hay dudas, las podemos ver más adelante. La prohibición de los excesos. Toda medida que realice una autoridad en la instrucción, o sea, en, digamos, la preparación de la sentencia o la resolución, y en la resolución, debe atender a este principio de prohibición de los excesos y abusos. Por ejemplo, la idoneidad. La prueba debe ser apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia. Voy a volver al ejemplo que puse hace un rato. Yo como autoridad instructora digo, a ver, necesito saber a nombre de quién es la empresa responsable de esos anuncios. Ok. ¿Cómo voy a saber quién es la empresa responsable de los anuncios? Bueno, conociendo un poco de derecho municipal, sabré que el permiso, la licencia para colocar esos anuncios son licencias municipales. Entonces yo tengo que girar un oficio al ayuntamiento para que el ayuntamiento me informe. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo idóneo o lo adecuado. Pero si yo en lugar de girarle el oficio al ayuntamiento, le giro el oficio a la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, pues estoy ejercitando o estoy solicitando algo que no es idóneo, que no es adecuado, porque no me va a poder proporcionar la información. De nueva cuenta ustedes me van a poder decir, oiga, doctor, pero es que eso es muy claro. Y yo les diré, ¿cuántas veces nos ha tocado ver que, por ejemplo, hacen los oficios de requerimiento basándose en un machote y no lo ajustan? Entonces, donde tienes que poner el ayuntamiento del municipio del Centro Tabasco, por ejemplo, dejan lo que habían puesto, no lo tienes que usar en ese archivo, Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, de que hay casos y de que pasa. La necesidad o la intervención mínima. Las medidas deben ser aquellas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas.
A ver, de todas las medidas posibles a tomar, debe ser aquella que sea la que afecte de menor manera. Porque no se trata de que las autoridades electorales en la resolución de los asuntos, que desde luego son importantes, pues andemos estorbándole a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos. Y la proporcionalidad, las diligencias, dice, encaminadas a la obtención de estos elementos, se debe de buscar estimar la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, para tomar las decisiones razonables que impliquen el menor acto de molestia, Esto implica, esto es muy relevante cuando, por ejemplo, para desahogar ciertas diligencias, como pueden ser oficialidades electorales, y tengamos que solicitar la participación de las autoridades o tengamos que solicitar, yo no diría el permiso, pero sí la tolerancia, por ejemplo, de partidos políticos. Voy a poner un ejemplo. Me volvió a sacar, no sé si anda inestable en internet, pero me volvió a sacar. Voy a poner un ejemplo. Cuando, ustedes saben que antes del inicio de las campañas, en proceso electoral, hay una etapa que es la etapa del proceso de selección interna de candidaturas que desahoga cada partido político y en su caso cada coalición. Entonces, es común que en ocasiones esto se desahoga mediante lo que llaman convenciones de delegados. Pues de repente, pues en un auditorio muy grande de un estado, de un municipio, incluso de la Ciudad de México, pues se reúnen, por ejemplo, no sé, los delegados del partido del municipio de Chalchicomula para elegir a sus candidaturas, su fórmula para el ayuntamiento y para una diputación local, ¿no? Entonces se reúnen 200 personas, por poner un ejemplo. Entonces se reúnen en el auditorio de la cabecera municipal. Y entonces el partido de enfrente teme que se realice algún tipo de promoción o de acto de campaña adelantado, ¿no? Acto de campaña fuera de plazo de manera adelantada. Bueno, entonces le solicita al Instituto Electoral, le solicita una oficialía electoral, para efecto de que si hacen o dicen algo que sea un acto anticipado, pues ya tenemos la prueba y con eso los denunciamos, ¿no? Entonces, supongan que la compañera Alejandra Silva Soriano es la secretaria ejecutiva. Y me dice, a ver, doctor, va usted que trabaja aquí en el instituto, vaya por favor y desahogue esa oficialía electoral. Bueno, cuando yo llego a la convención de delegados municipales, yo no debo estorbar el desahogo de la convención. Yo voy a llegar, me voy a identificar con mi credencial, voy a estar presente, voy a ver lo que sucede, voy a tomar nota de lo que sucede. Es muy probable que me acompañe, por ejemplo, el representante del partido político que pide la oficialía ante el órgano electoral. Es muy probable que me acompañe y vamos a estar ahí viendo lo que sucede, ¿no? Pero yo no puedo interrumpir o molestar de ninguna manera el desahogo de la convención. Es más, aunque yo me dé cuenta que están cometiendo un acto que flagrantemente es un acto anticipado de campaña, yo no puedo interrumpirlo. O sea, yo no puedo en ese momento decir, espérese, usted no, como le hacía el personaje de Eugenio Derbez, ¿no? Córtale, mi chavo. Yo no puedo salir así. Yo no puedo jalarle el cable y que se vaya la luz para que no oigan lo que estaban diciendo, ¿no? No. Yo lo que puedo hacer, es más, lo que debo de hacer, porque estoy desahogando una oficialía electoral, es hacer constar los hechos. ¿Estamos de acuerdo? De la manera más fidedigna que mis sentidos y mi razón me permitan. Pero yo no puedo interrumpirlo. Vamos a suponer que el compañero Álvaro Salcedo es el representante del partido que pidió la oficialía electoral y está aquí conmigo. Pero vea, doctor, escuche lo que están diciendo. Están diciendo que se debe de votar por nuestro partido. Eso es un acto anticipado. Cállenlos. No, perdón, yo no los puedo callar. Pues, ¿qué no es usted autoridad electoral? Me va a decir, muy enojado. Entonces yo, con toda propiedad y calma, le voy a decir, sí, pero mi función se constriñe
a constatar los hechos. Yo voy a levantar una oficialía electoral, se le va a dar a usted una copia certificada, y usted con esa copia certificada, pues, si quiere poner un procedimiento sancionador. Pero es el principio de intervención mínima. Yo no puedo estorbar lo que está sucediendo. Yo doy fe de lo que está sucediendo. Entonces alguien de aquí me levanta la mano, oiga, doctor, pero ¿por qué no se supone que hay que evitar la comisión de delitos? Y yo diré, ¿de delitos? Sí, pero no estamos hablando de delitos. Estamos hablando de faltas administrativas electorales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, no es de que le estén pegando a alguien y esté diciendo, mamá, métame en arroz. No, no se trata de eso. Aquí se trata de otra situación en la cual estamos hablando de faltas administrativas electorales. Entonces, la función que yo tengo como oficial electoral, en este ejemplo que estoy poniendo, es constatar los hechos. Y nada más. Hay casos típicos, ¿no? Es que están pintando la barda. Sí, estoy dando fe de que están pintando la barda. Pero es que no la deberían de pintar. Bueno, eso es lo que usted dice, yo no me puedo pronunciar porque pues, yo soy un humilde oficial electoral, no me toca a mí pronunciar. Dígales que no pinten, hay pateles las pinturas y tírenles los aerosoles. No lo puedo hacer. ¿Qué no es autoridad? Sí soy autoridad, pero toda autoridad está circunscrita a sus competencias, ¿no? Entonces, no lo puedo hacer. Puede venir una sanción después, pero en este momento yo no puedo hacer nada más entrar y quitarle las pinturas o zafarles la electricidad del micrófono. Se los digo porque no es poco común que suceda, que te piden eso. Que estás dando una oficialía electoral y te piden eso. Es que intervengan, es que yo no lo puedo hacer. Es que, perdón, pero no. ¿Por qué? Por el principio de mínima intervención. Ahora, si realmente están cometiendo un acto ilícito administrativo electoral, pues usted tendrá la oficialía electoral y lo podrá comprobar, y bueno, pues en su caso vendrá la sanción, ¿no? Pero eso es después, eso es después. Y el procedimiento sancionador es para castigar, no para prevenir, ¿no? Bueno, me voy a regresar aquí a la presentación. Como pueden ver, pues estoy tratando de ponerlo con ejemplos, porque creo que es como puede ser más interesante. La tipicidad, la tipicidad. Esto lo traemos muy claramente de la materia electoral, de la materia penal. La tipicidad quiere decir que un acto ilícito o ilegal lo será siempre que se cumplan todos los elementos del tipo, todos los elementos de la definición. Lo podemos ver aquí en el concepto que nos da don Eduardo García de Entrerría. Dice, la tipicidad es la descripción legal de una conducta específica a la que se concatenará una sanción administrativa. Pero es una conducta específica. De manera ordinaria, nos dice aquí, recordando un subrap el 18 de 2003, en el derecho penal la tipificación es directa e individualizada, pero en materia administrativa sancionadora, dada la complejidad de sus mandatos y prohibiciones, así como la multiplicidad de leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, en los cuales puede recogerse, es casi imposible tener un catálogo definido de faltas administrativas. ¿Por qué? Porque las vamos a tener, por ejemplo, en legislación federal y en legislación local. A veces en legislación federal y local electoral, a veces en legislación que tiene que ver con otros temas, como por ejemplo, anuncios en vía pública. Entonces puede ser, lo podemos encontrar en muy distintas disposiciones. A ver, perdón. Exhaustividad. El deber de agotar cuidadosamente en la resolución todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes. A ver, esto quiero ilustrarlo viéndoles a las caras. Yo no puedo decirles que haya una mejor manera que otras para redactar una resolución. Esto pues depende del órgano y depende incluso hasta de cada juez, jueza, de cada ponencia, ¿no? Recordemos cómo la primera sala de la Corte, por ejemplo, tenía o tiene un manual para la elaboración de sentencias, pero ni siquiera todos los integrantes, o todas las integrantes de la misma sala lo seguían, ¿no? Esto puede ser muy amplio, ¿no? Sin embargo, sí les puedo decir que una buena práctica, y por favor véanlo solamente como eso, como una buena práctica, es que cuando se elabora una resolución de un procedimiento sancionador,
En la parte ya argumentativa, se dice definiendo con claridad. A ver, lo que vamos a debatir en esta sentencia, lo que vamos a resolver en esta sentencia es si la parte denunciada cometió la falta contemplada en tal disposición consistente en tal cosa. O sea, precisarlo. Si me permiten utilizar el término, fijar la litis. Hay que fijar la litis para tener absoluta claridad de qué estamos hablando. O sea, que yo cuando vea la resolución diga, me quede claro de qué juzgaron a mi representado y por qué lo condenaron. O en su caso, porque lo absolvieron. Porque si no está eso precisado, si no está claro, la sentencia no es exhaustiva. No es exhaustiva porque no va a quedar claro que se hayan resuelto todos los puntos denunciados. Eso implica que, por ejemplo, cuando tú estás elaborando tu proyecto de resolución, pues puedes tener una especie de checklist al lado, ¿no? A ver, el expediente 11409 de 2022. Ok, vamos a ver. Las conductas que se denuncian son 1, 2, 3 y 4. Muy bien, esas son las conductas denunciadas. Ok. En mi resolución me tengo que ocupar de la 1, de la 2, de la 3 y de la 4. ¿Estamos de acuerdo? Hay veces que me dicen, oiga doctor, pero ¿qué pasa si denuncian, por ejemplo, por 3 conductas, pero las pruebas que ofrecen y la argumentación que presentan solamente tiene que ver con 2 conductas y no con las 3? O sea, denuncié por 3, pero en realidad solamente estoy argumentando y probando respecto a los 2. ¿De todos modos me tengo que pronunciar respecto a la 3? Sí, de todos modos te tienes que pronunciar respecto a la 3. Pero es que nada más la pusieron ahí por poner, no importa, tú te tienes que pronunciar, porque formó parte del ejercicio del derecho de acción. Y una sentencia es exhaustiva cuando se pronuncia sobre todos y cada uno de los puntos deducidos en el litigio, ¿no? De igual manera, tú tienes que verificar cuáles fueron las excepciones planteadas para que te pronuncies sobre todas y cada una de ellas. Si tu sentencia no es exhaustiva, es una sentencia que pues, va a ser posiblemente revocada para efectos o va a ser modificada. Es común que tengamos sentencias que no sean exhaustivas. Y yo creo que esto es una mera opinión lo que voy a decir, ¿eh? Se debe no a la falta de profesionalización, sino a lo complejo que es a veces entender demandas o denuncias y contestaciones muy mal hechas, todas confusas, todas chuecas, donde llega un momento que no tienes claro qué te están diciendo, ¿no? Ahora, la verdad es que para eso tenemos una herramienta fundamental, que es las vistas. Se recibe una denuncia que no está clara, que está mal redactada, que los hechos están confusos, da vista, a ver, pero dala con precisión. El hecho 4, el hecho 5 y el hecho 8 no se entienden. Por favor, aclárenos, ¿no? Me parece que eso es lo que a veces origina este tipo de sentencias. Bueno, vamos a regresarnos a la presentación. Legalidad. La legalidad implica que las autoridades nos debemos de ceñir con toda precisión a el marco legal aplicable. En 2 sentidos. En el procedimiento y en el fondo del asunto, ¿no? O sea, tanto en forma como en fondo. Puede suceder que ese marco legal no nos parezca el mejor, que yo lo hubiera redactado de otra manera, yo hubiera dado un plazo mayor o menor, o hubiera ampliado el catálogo probatorio, no sé. Pero en tanto seamos autoridades que resuelven y no autoridades que legislan, pues tenemos que resolver apegados al principio de legalidad. Por una razón muy sencilla, porque apegarse al principio de legalidad quiere decir que me apego a las reglas que las partes ya sabían que existían, que no les estoy inventando reglas nuevas, sino me estoy apegando a las reglas que ya existían. Por lo tanto, por eso es relevante el principio de legalidad, no por una cuestión de formalidad, sino por una cuestión de pleno respeto a los derechos. Concentración, inmediatez y celeridad. Van juntos estos 3. Ustedes saben que en materia electoral nuestros plazos son muy cortos. Nuestros tiempos son sumamente reducidos. Estaba viendo una estadística que señala que los asuntos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que se reciben a que se resuelven,
en promedio tardan 2 meses. Y cuando platicas esto con gente que se dedica a otras ramas del derecho, donde te dicen, pues mire, con que el asunto salga en 2 años ya salió rápido, pues la verdad es que se sorprenden. Pero en buena medida, porque esto tiene que ver con la concentración, la inmediatez y la celeridad. Eso implica, por ejemplo, un diseño legal muy específico de los procedimientos sancionadores, donde tenemos una audiencia, normalmente una audiencia única, ¿no? Aquello que los procesalistas clásicos le llamaban la audiencia preliminar o el despacho saneador. Entonces, desahogamos muchas cosas en una sola audiencia. No nada más hay por escrito y luego vienen las impugnaciones y se suspende el procedimiento y demás. No, a ver, en materia electoral y en estas cuestiones no suspendemos los procedimientos, no los suspendemos y desahogamos prácticamente todo lo que haya que desahogarse en una audiencia. Y párale de contar. Entonces, se reducen las etapas, se eliminan plazos, se quitan a la vez oportunidades para el chicaneo. Por eso, concentración, inmediatez y celeridad. Vamos de tiempo, vamos muy bien. Y retroactividad de la ley. Bueno, pues este es un principio penal, ¿no? No se puede aplicar la ley de manera retroactiva, de manera que afecte a alguna persona. O sea, a lo mejor comentario de ustedes, creo que este principio es muy claro. La presunción de la inocencia. A ver, como estamos hablando de potestad sancionadora del Estado, nosotros debemos presumir en principio que la persona es, que la persona acusada de alguna falta administrativa electoral es inocente. Y la resolución solo se puede dar cuando hay una plena certeza, una plena convicción de que los hechos efectivamente acaecieron y de que los hechos, siguiendo una recta interpretación de ellos y del derecho, son realmente ilegales. Eso quiere decir que debe de darse frente a la absoluta exclusión de la duda, ¿no? Frente a la exclusión de la duda. Aquí les quiero platicar 2 casos que me parecen interesantes. Que me tocaron resolver a mí. En mi otra vida, en mi vida de consejero electoral entre 2014 y 2020, pues me tocó resolver procedimientos sancionadores, tanto ordinarios como especiales, porque así estaba la legislación en ese momento. Y tuvimos una denuncia vinculada con una barda. El suceso era el siguiente: se trataba de una ciudad cuyo casco histórico es patrimonio cultural de la humanidad. Cuando tienes cascos históricos así, o edificios que son patrimonio cultural de la humanidad, tienen una protección reforzada, ¿no? Y esto ni siquiera está en la legislación electoral, está en otro tipo de legislación urbana y compromisos internacionales del Estado mexicano y demás. Por eso lo que decíamos hace un rato, que a veces no todas las conductas te las vas a encontrar en la legislación electoral. Bueno, entonces, esta normatividad implicaba la prohibición de pintar bardas con propaganda político-electoral. Entonces, lo que nosotros hacíamos, a pesar de que pues, ya todo el mundo sabía cuál era el casco histórico, era que previo al inicio de la etapa de campañas, incluso previo a precampañas, le pedíamos al INAH, a la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos diera, digamos, el plano del casco histórico, para que nosotros notificáramos a los partidos, coaliciones y candidaturas independientes y les dijéramos, en este polígono no lo puedes hacer, no puedes pintar. Entonces pues, hicimos las notificaciones y todo muy bien. Okay. Pero denuncia una barra que estaba pintada dentro de ese polígono. Cuando la denuncia viene acompañada de una oficialía electoral, o sea, primero habían solicitado el desahogo, vamos a llamarle así, de una inspección en compañía de un funcionario o funcionaria electoral que diera fe de la existencia de la barra. Bueno, entonces, cuando se presenta la denuncia, la prueba, en realidad la prueba fundamental, por no decir que la única, era la oficialía electoral. Claro que era una prueba muy contundente, porque es un documento público, ¿no? Un documento público que establece una presunción de que los hechos han acaecido tal y como se desprenden de ese documento. ¿Bien? Nos pasan el proyecto de resolución y a la hora de estarlo revisando, nos damos cuenta que tiene un error la oficialía electoral.
El tema era el siguiente. Piensen, por favor, ahí en el lugar donde ustedes viven, o en alguna ciudad grande que conozcan, seguramente tendrá de estas avenidas que son muy grandes, ¿no? Y que, por ejemplo, no sé, en la Ciudad de México, Insurgentes Sur, Insurgentes Norte, ¿no? Que ya ven que ahora vivir en Insurgentes Sur pues, es mal visto. O en Querétaro, específicamente era Constituyentes Oriente y Poniente, ¿no? Bueno, a veces esto depende de la ubicación de la calle o del sentido de los carriles, ¿no? En un sentido es Oriente, en otro sentido es Poniente, ¿estamos de acuerdo? Cuando verificamos la diligencia, el acta de la oficialía electoral, la oficialía decía, me estoy inventando la dirección, pero el ejemplo es así. Juárez 25, en Avenida Juárez número 25, ok, pero 25 Oriente o 25 Poniente, porque 25 Oriente, digamos que era este lado, sí está en el polígono del centro histórico, que forma parte del patrimonio histórico de la humanidad, de hecho es el INDE. Cruzando la calle está un barrio que se llama el barrio de San Francisquito, ahí ya no es patrimonio histórico, o dicho de otra manera, la barda de este lado, si la barda está pintada de este lado, es perfectamente legal. Puede ser fea, pero legal. Si la barda está pintada de este lado, aunque haya sido Bansky el que la pintó, es una barda ilegal. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, la oficialía electoral debe de precisar si Oriente o Poniente. Porque ustedes no me pueden decir, ay, es que se entiende, doctor, no, ni madres. El derecho electoral no es de se entiende, es de está o no está. Y más cuando es un acto de una autoridad. Si yo no tengo la plena certeza de si es Oriente o es Poniente, perdón, yo no puedo imponer una sanción. Ay, es que se entiende. No, estás imponiendo un castigo. Estás ejerciendo la potestad sancionadora del Estado. Debe ser más allá de toda duda. ¿No? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Revocar el proyecto, porque la oficialía estaba mal. Ya se imaginarán cómo se nos quedaba viendo el representante del partido denunciante. Ya se imaginarán la cara que ponía el compañero que desahogó la oficialía. Va a pedir disculpas. Bueno, pues pasa, ¿no? Todos cometemos errores, pero perdón, es que yo no puedo sancionar con eso, porque hay una duda legítima. ¿De qué lado está? ¿No? Entonces, frente a la duda, tienes que aplicar este principio, el principio de indubio pro reo, ¿no? Les voy a platicar otro caso, también creo que muy interesante. Vamos de tiempo, sí, vamos de tiempo. Un señor presidente municipal pide licencia para buscar la reelección y, digamos, por los días inmediatos previos a que pide licencia, supuestamente en una reunión con empleados del municipio, una reunión más o menos amplia en un auditorio, chiquito pero auditorio, pues supuestamente había dicho una serie de cosas que implicaban actos anticipados. Y entonces lo que nos ofrecen es una grabación, un audio. El típico audio que se ve que traen el teléfono, esta es la impresión que a mí me dio, ¿no? El teléfono lo traías metido en el saco y le picaste para grabar y pues ahí medio se escucha, ¿no? Y pues sí decía una serie de cosas que podía parecer, o digamos que sí podían constituir actos anticipados. Ahora, ¿qué necesito para poder sancionar con base en esa grabación? Si el partido denunciante me dice que la voz es de Memo Durán, ¿qué necesito tener yo como certeza en tanta autoridad para sancionar a Memo Durán? Supongan que efectivamente lo que dice son actos anticipados. Vamos a suponer que lo que les dijo fue, no se les olvide ir a votar por mí para que continuemos aquí en el municipio. Algo así de burdo, vamos a pensarlo, ¿no? Okay. No tenemos duda de las palabras, no tenemos duda del sentido de las palabras, pero ¿qué otra certeza necesito yo para sancionar a Memo Durán? Perdón, Memo, que te ponga de ejemplo, pero bueno, pues me apareciste aquí en la pantalla. ¿Qué necesito? ¿Qué quieras? Adelante, William. Había un mensaje técnico en cuanto a la función de comisaría, este tipo de no sé, me imagino que pudiera aplicar este tipo de mensajes técnicos, tal vez.
Si te entendí bien, William, te refieres a un peritaje sobre la voz de Memo, ¿verdad? Es correcto. Ok. Ahora, les voy a platicar lo que sucedió en la mesa de consejerías. Y esto se los puedo platicar porque después surgió en la mesa en la sesión pública, ¿eh? O sea, no estoy revelando nada que no pueda revelar. Una consejera dice, para mí sí es su voz. Yo he escuchado muchas veces a Memo, lo conozco, pues es un político conocido, hemos ido a eventos donde él habla, porque es presidente municipal. Entonces, para mí sí es su voz de Memo. ¿Puedo sancionar con esa convicción? Dice Nacho, dice William que no. ¿Alguien dice que sí? Y tienen razón, la realidad es que no. La realidad es que no. Porque hay espléndidos imitadores, espléndidas imitadoras, ¿no? Gilberto Blés. Ya ven que está siempre todos los pueblos y comunidades de México tenemos la voz gemela de Juan Gabriel, ¿no? Y lo oyes y dices, ¡ah, es igualito!, ¿no? O en todos lados tenemos imitadoras muy buenas de, no sé, de Gloria Trevi, ¿no? Es que se oye la voz igualita, pues sí. Yo recuerdo un programa de hace muchos años, pues ya, que se llamaba Ripley, aunque usted no lo crea. Creo que todavía está en YouTube. Lo presentaba el legendario Jack Palance. Y en una ocasión presentaban un programa acerca de imitadores. Entonces ponían un imitador de Humphrey Bogart, un actor de hace muchos años, porque ustedes lo recuerdan. Seguramente todas y todos han visto la película Casablanca. Bueno, el galán de esa película es justamente Humphrey Bogart. Entonces ponen a Humphrey Bogart diciendo unas frases de sus películas y ponen al imitador que no se parece en nada a Humphrey Bogart, y su voz es igual, ¿no? Uno se queda sorprendido. Y después pasan el análisis computarizado, computadoras muy primitivas de los años 80, y se puede ver cómo, aunque el oído humano lo escuche igual, no es la misma voz. No es la misma voz. Entonces, el oído humano casi que lo percibe igual, pero no es la misma voz. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues desahogar una prueba pericial. Desahogar una prueba pericial. Ahora, la pericial no la podían ofrecer las partes. No estaba en el catálogo de pruebas que las partes pudieran ofrecer. Mi pregunta es, fíjense cómo lo estoy haciendo complicado, ¿eh? Pero estoy haciendo complicado porque así es la vida real. O sea, no porque yo lo quiera complicar, sino porque así son los casos. La pericial no era una prueba que pudieran ofrecer las partes. Sin embargo, ¿sí la puede ordenar la autoridad? Sí. Una cosa es que la parte no la pueda ofrecer y otra cosa es que no la pueda ordenar la autoridad. ¿Por qué? Porque la parte no la puede ofrecer porque no está dentro del principio dispositivo esa prueba en particular, pero sí dentro de las facultades inquisitivas que tiene la autoridad para llegar a la solución. Entonces, ¿qué hicimos? Ordenar una prueba pericial. Ordenar una prueba pericial. Y de hecho, ordenamos dos. Entonces, citamos al denunciado y convocamos a dos peritos de cuestiones de audio, incluso peritos del Poder Judicial de la Federación, para que se desahogara la prueba, ¿no? Fue muy interesante para mí, yo nunca había visto cómo desahogaban esas pruebas, no sé si ustedes lo han visto, pero cada perito, pues llegaron con sus máquinas, ¿eh? Ya no crean que llegaron ahí nomás con un celular ahí, Xiaomi, y ahí te grabo, ¿no? No, traían unas máquinas, ¿no? Y cada perito le daba una tarjeta con un texto que tenía que leer la persona que se iba a verificar su voz, ¿no? Entonces decía, empezaba, recuerdo, ¿no? Diga su nombre, diga la fecha y lea este texto, ¿no? Entonces, cada uno lo grabó por su lado. Bueno, cuando nos llegan los peritajes, el primer perito nos dice, mi peritaje no es, en su dictamen, no es concluyente, porque la calidad de la grabación original, o sea, contra la que tenía que contrastar, o sea, la que nos habían ofrecido, la calidad de esa grabación, la grabación, digamos, la que se dio en el saco, pues, ni la calidad ni el tiempo es suficiente para tener certeza de la voz. Entonces, pues no es concluyente, o sea, no nos dijo es, pero tampoco nos dijo no es, o sea, no es concluyente. El segundo perito nos dijo, no es su voz. Ahora, obviamente no crean que nada más nos dijeron no o no es concluyente, sino que en el dictamen, pues, hacían una serie de consideraciones de tipo técnico, describían los procedimientos realizados, las máquinas y los programas que utilizaron para llegar a esas conclusiones. Entonces, fíjense, teníamos una consejera que decía, sí es su voz. Para mí, sí es su voz. Teníamos un peritaje que decía, no sé si es su voz, puede ser.
Puede no ser, porque el no sé quiere decir eso, ¿no? Puede ser, puede no ser. Y teníamos un peritaje que decía, no es su voz. ¿Qué tenemos que hacer? No me vayan a contestar, pues llamar a un abogado, no, pues ya hay que resolver. A ver, Juan Ignacio, adelante, ¿qué tenemos que hacer? Un tercer peritaje, yo creo, en ese sentido. Como lo que comúnmente en materia civil o en materia penal se llama el tercero en discordia, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Fue una votación dividida. Mi compañera decidió votar en contra, decidió considerar, a ver, la mayoría decidimos que no podíamos condenar porque no había certeza sobre su voz. No había certeza sobre su voz. Mi compañera que consideraba que sí era su voz, ella decide votar en contra de la resolución, diciendo que para ella sí es su voz. A mí me parece que, esta es ya una opinión personal, que se hizo lo correcto, o sea, teníamos que reservar una prueba pericial. No basta simplemente con la mera declaración, con la mera presunción de que pues yo creo que sí es su voz. ¿Cuántas veces no les ha pasado? A lo mejor hasta son ustedes. La clásica de que tienes la voz igual que tu papá, ¿no? Entonces llaman a tu casa, llama un cuate a tu casa o contesta a tu papá, ¿no? Y lo confunden. ¿Qué pasó, güey? Ya tráete las caguamas. Oiga, joven, a mí hábleme con respeto. Ay, perdón, pensé que era fulano de tal, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado, no? Entonces, perdón, necesitamos una cierta certeza, ¿no? Miren, otro tema muy importante aquí se vincula con por ejemplo, los correos electrónicos. A ver, yo sé que me estoy deteniendo aquí, pero me estoy deteniendo porque es importante, no por otra razón. Los correos electrónicos. A ver, pregunta, ¿cómo compruebas, cómo tienes como autoridad la certeza de que existe un correo electrónico? ¿Qué te va a dar a ti? Imagínate que tú eres el consejero electoral o la magistrada que están resolviendo un asunto. ¿Qué te da la certeza de que existe un correo electrónico que resulta relevante en el asunto? Por ejemplo, suponte que estos otros casos que me han tocado. Yo te ofrezco como prueba de la existencia de un correo electrónico una impresión de ese correo. Entonces llego contigo y dentro de la denuncia yo la acompaño de una impresión de un correo electrónico y digo, miren, respecto a los hechos, no sé, de nueva cuenta de actos anticipados, ¿no? Aquí está este correo electrónico que le mandan a fulano tal, donde el ahora candidato le dice, no se te olvide votar por mí, apoyar al partido, cualquier frase de estas, ¿no? Bueno, ¿cómo tienes tú en tanto autoridad la certeza de que existe ese correo electrónico? ¿Te basta con la impresión del mismo? Pero pues está impreso, ¿por qué no? Porque veo varias caras que dicen que no, otras que no dicen nada, pero ¿por qué no? Para Ignacio, dale adelante. Pues porque, como lo dijiste hace rato, así como hay muchos imitadores, hay muchas aplicaciones para hacer este tipo de situaciones. Entonces, no hay certeza de que sea Claro, pura. claro, no les voy a decir cuáles, desde luego, pero hay aplicaciones que te permiten crear correos electrónicos o conversaciones de WhatsApp, de Telegram, falsas. Es más, ustedes las han visto. Ustedes las han visto. A ver, ya ven que cuando viene el 15 de septiembre, o el 15 de septiembre, suben a Facebook, ¿no? Una supuesta conversación en WhatsApp del grupo de los insurgentes, ¿no? Donde la corregidora escribe, ya nos descubrieron. El cura Hidalgo dice, ahorita pego de gritos. Allende dice, ya voy para allá, ¿no? Y jajaja, nos da mucha risa. Nos da risa porque parece cierto, ¿no? O sea, tú lo ves y parece sí una conversación de WhatsApp. Bueno, eso se hace en una aplicación. Si tú te metes a ver estas aplicaciones que insisto, no les voy a decir cuáles son, yo las conozco porque acabo de hacer un artículo sobre prueba ilícita, entonces pues, me tuve que meter a investigar, pero no les voy a decir cuáles son. Estas aplicaciones, cuando tú las ves, te dicen que es para crear conversaciones de broma, de risa, de chiste, ¿no? Eso te dicen, pero puedes crearlas para otras cosas, ¿no? Entonces, la mera impresión, yo diría que no sé si valor indiciario, a lo mejor ni indiciario. Bueno, puedes hacer una imitación de un correo electrónico desde Word, con ciertas habilidades, lo puedes hacer. Entonces, perdón, la impresión de una hojita, pues,
es más endeble que un suspiro en la mano, ¿no? Ahora, ¿qué necesito para tener la certeza de la existencia del correo electrónico? Necesito, por ejemplo, una oficialía electoral, ¿no? Necesito, por ejemplo, una constancia, un testimonio notarial, donde con toda precisión se diga, a ver, siendo tal día, tal hora, fulano de tal, oficial electoral que se identifica de esta manera, entré desde esta computadora, acompañado por fulano de tal, la persona del partido, ¿no? Que va a solicitar la oficialía electoral. Entramos al servidor de, no sé, de Hotmail mediante tal cuenta, me proporcionó la clave, entramos a tal correo, describo el contenido del correo, en este momento se imprime y lo certifico y lo acompaño. Entonces ahí sí ya tengo certeza, ¿no? Ahí sí ya sé que existe. O si se desahoga, por ejemplo, una inspección en la audiencia, ¿no? Ahí sí tengo certeza. Pero pues una triste impresión, ¿qué? O se los pregunto, ustedes, gente conocedora de lo electoral, ¿impondrían una sanción basándose en una hojita de un supuesto correo electrónico? Yo creo que sería sumamente endeble, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué todos estos cuidados? Pues todos estos cuidados porque existe el principio de indubio pro reo. Otro ejemplo que me parece muy importante, que es el de la prueba ilícita. Les voy a poner aquí, déjenme, voy a entrar rápido a una página para pasarles una liga de un documento que les puede servir. Permítanme un segundito porque tengo que entrar con una clave, pero que creo que les puede ser de interés. Abriendo. Ya veo. Se los voy a poner aquí en el chat. Esta es una liga a un libro que acaba de publicar la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León sobre las elecciones de 2021. Es un libro de acceso público, por eso se lo estoy poniendo así, ¿no? Y ahí viene un textito mío sobre prueba ilícita. Es la misma razón por la que, y eso lo explico allí, por ejemplo, tienes que ser muy cuidadoso con la valoración de las supuestas conversaciones en chat. A ver, el primer tema es cómo llegó a usted ese chat. Vamos a suponer que el compañero Jonathan Alonso en una denuncia ofrece un chat en el cual él no participa. Entonces, para que yo como autoridad le dé validez, yo tengo que verificar que no hubo una intervención ilegal de comunicaciones. Yo tengo que verificar que Jonathan tuvo acceso legal a esa conversación de la cual él no es parte. Si él es parte, no hay problema, porque lo está ofreciendo una de las partes de la conversación, ¿no? Pero si no es así, yo lo tengo que verificar. Y Jonathan no me puede decir, no, pues, ¿qué cree, licenciado? Pues, un día salí en la mañana en la casa y ahí había una cajita con estas documentales y con esta conversación, y ahí con un letrerito que decía felicidades. No. ¿Y cómo tuvo usted acceso a esto? No, pues, me la mandó alguien que dijo, soy un buen samaritano. No, papá, no, así no vale esto. Oiga, pero es que es muy grave lo que viene ahí. Sí, pero es que es prueba ilícita. Es prueba ilícita. Yo no puedo condenar a alguien con una prueba ilícita. Pero es que debería, no, perdón, ¿no? Entonces, todos estos cuidados extremos que se tienen que tener es porque hay un principio de indubio pro reo. Porque hay un principio de indubio pro reo. Porque tenemos que atender a las reglas del debido proceso. O sea, este es un mandato constitucional y convencional, no solamente legal, constitucional y convencional. Y regreso a lo que dije al inicio. Estas reglas que estamos platicando aquí, más bien, perdón, estos principios que estamos platicando aquí, rigen para los procedimientos en lo federal, tanto ordinario como especial, pero también para los procedimientos en lo local, tanto ordinario como especial. Bueno, me voy a regresar a la lámina. Dame tantito chance, Juan Ignacio, vamos a avanzar un poquito y ahorita con gusto, vamos. No bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta, ¿no?
Entonces, si ya se sancionó por una conducta a un partido, a una persona, pues ya no se le puede volver a sancionar por la misma. O sea, ya viendo una resolución, ya no se puede sancionar por la misma. Me parece que esta no tiene tampoco mayor problema. Y bueno, decíamos, estos principios se han traído del derecho penal y del derecho administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque ambos forman parte del derecho de la potestad sancionadora del Estado. La definición de procedimiento sancionador, en términos generales, de un procedimiento sancionador electoral, lo tenemos aquí. Es una secuencia de actos, trámites y diligencias realizados por una autoridad competente para conocer, sustanciar y resolver acerca de posibles irregularidades de sujetos obligados a atender a la legislación electoral. Esta definición requiere que hagamos un pequeño análisis. Secuencia de actos, trámites y diligencias. Eso quiere decir que los procedimientos sancionadores son un camino ordenado que inician de cierta forma y concluyen de otra, y que en el ínterin tienen una serie de actos que se deben desarrollar conforme una secuencia lógica y una secuencia temporal. Entonces, como son una serie de actos ordenados, no nos los podemos brincar, ¿no? Tenemos que ir en orden. Y la autoridad instructora, y en su caso la autoridad que resuelve, tiene que ser muy cuidadosa de mantener ese orden, que tiene una razón lógica y una secuencia histórica, digamos, o temporal. Realizados por la autoridad administrativa competente. A ver, esto tiene que ver, por ejemplo, con quién puede sancionar qué. O sea, qué faltas pueden ser sancionadas por quién. Porque yo he venido hablando hasta este momento que hay procedimientos sancionadores electorales en lo federal y en lo local. Lo que no he dicho es cuándo es competencia de la autoridad federal y cuándo es competencia de la autoridad local, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos del tema de la competencia de la autoridad. La regla general es, mañana vamos a profundizar en ella, pero en este momento la enuncio. La regla general es que cuando el acto posiblemente ilícito acaece y tiene impacto en una elección federal, el asunto será competencia de las autoridades federales, del INE y en su caso de la Sala Regional Especializada. Si el suceso tiene impacto en una elección local, entonces la competencia será de autoridades electorales locales. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si lo que yo cometo es un acto anticipado de campaña que tiene que ver con diputaciones federales, pues no es un federal. Si lo que yo realizo es una pinta de barda, como esta que platiqué, ilegal, que tiene que ver con una elección municipal, pues es un asunto local, ¿no? Ahora, desde luego lo complejo es cuando incide en elecciones concurrentes o cuando no podemos escindir con claridad de si el impacto es en lo local o en lo federal o es en ambos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver que hay ciertas reglas que ha venido fijando la sala superior. Bueno, son las 12:34, yo creo que es un buen momento para que vayamos a preguntas, no sé si respuestas, pero sí comentarios. Entonces, Juan Ignacio, luego Annalisa y quienes se vayan sumando. Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. Es que me llamó la atención la última parte de lo que comentabas, ¿no? Que no puedes sancionar tu de la prueba ilícita. Y eso me remite a una clase que diste en otro diplomado propiamente de prueba ilícita y nos narrabas cómo se le fue dando la vuelta a esta concepción, ¿no? O sea, y lo que me llega a preguntar es, ¿por qué un juez penal sí puede hacer ese recorrido y alguien que resuelve temas electorales no lo puede hacer o no se atreve a hacerlo, ¿no? Esa es la pregunta. Yo diría que tiene que ver con que la jurisprudencia que tenemos en materia electoral es anterior a los últimos desarrollos de la Corte, de la Suprema Corte. Ahora, esto no quiere decir que sea contraria, lo que quiere decir es que la Suprema Corte ahora lo que te dice es que tienes que hacer un análisis de si la prueba es lícita o ilícita, o sea, que frente a la duda, tú no puedes, como autoridad, dogmáticamente decir es lícita o es ilícita, sino que tienes que hacer un análisis y tienes que explicar el por qué lo es. Yo creo que esto es plenamente aplicable en materia electoral, o sea, que se tiene que explicar
por qué es lícita o por qué es ilícita. En algunos de los asuntos que expuse en aquel diplomado, bueno, es que no me acuerdo qué generación es, porque en las primeras 2 ediciones no lo expliqué porque no había salido la sentencia. Ahora que ya salió la sentencia, la comento en ese diplomado y aquí en el texto que les puse, pero es el caso de la sentencia de la elección de gubernatura de Guerrero, donde se analiza un tema de prueba ilícita, y es un caso del año pasado. Y ahí lo que dice la sala superior, o sea, dice que es prueba ilícita, pero no lo dice de manera dogmática, que es lo que nos pide la Corte, creo, ¿no? O sea, no decirlo de manera dogmática, sino dice, es ilícita por estas y estas razones. Razones que a mí me convencen, pero vamos a suponer que no nos convenzan. No importa, lo que importa es que lo dice. Que me parece que es la exigencia que establece la Suprema Corte en sus últimas resoluciones. No lo digas dogmáticamente, sino da razones para que eso sea así. Ahora, también puede ser que tenga que ver con una cuestión de que los casos de prueba ilícita que se han presentado en materia electoral, salvo uno de Chihuahua, que estaba vinculado con violencia política de género, digamos que son muy claramente prueba ilícita, porque la obtención son grabaciones o capturas de pantalla, no se puede comprobar la obtención lícita. Entonces, digamos que ya hay una inversión de la carga de la prueba. Cuando tú ofreces una grabación o una conversación en chat de la cual tú no fuiste parte, tienes la carga de la prueba de demostrar la licitud de la grabación. O sea, no basta con que digas es lícita, tienes que dar elementos que acrediten esta licitud. Por ejemplo, no se vale que tú digas, pues es que ya estaba en medios, ya la habían subido a YouTube, yo de ahí la bajé. No, bueno, o sea, una cosa es que ya esté en la discusión pública, que incluso puede llevarla a tener un impacto político, desde luego, y otra cosa es que eso la vuelva lícita. O sea, el hecho de que una grabación, una intervención de comunicaciones no se vuelve lícita por el simple hecho que ya todo el mundo la escuchamos. Eso es lo que quisiera decir. Regreso contigo, Juan Ignacio. Sí, yo no escuché esa explicación de esa prueba de esa sentencia de Guerrero. Me quedé hasta donde tú explicaste estas confesiones, ¿no? En el error de estos cuates que los buscaban por algo y confesaron una serie de ilícitos y después se dieron cuenta que por lo que los buscaban no era cierto y entonces era cuando, no, es que fue una prueba ilícita y decías, y ahí sí te recuerdo, dijeron, los criterios es que no, ya cantaste, ni modo, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora pareciera que estos ejemplos que estás poniendo de prueba ilícita, pues ya los vimos apenas este año, ¿no? Con los audios del fiscal y de sus más cercanos colaboradores, ¿no? Donde dicen sus influencias, ¿no? Eso, hasta ahí me quedo. Entonces creo que es interesante ver este recorrido, por qué unos sí y por qué otros no. A mí me parece un tema muy interesante el de la prueba ilícita en materia electoral porque se sigue presentando. Es como cuando hablas de separación iglesia-estado y elecciones, ¿no? Hay a quien le suena, oiga, doctor, pues eso es muy siglo XIX. Y yo les digo, ¿y Tlaquepaque el año pasado? ¿El siglo XIX? Entonces estos temas de prueba ilícita parecen también ya como muy superados. Y yo les digo, el caso de Guerrero pasado, en la sentencia que convalida, digamos, la elección de la gubernatura de Guerrero, hubo un planteamiento de temas que exigió un análisis de prueba ilícita. Entonces son temas que se siguen presentando. Insisto, hay un caso ahí de Chihuahua, no profundizo en él porque viene en la lectura que les puse por ahí, porque no es propiamente materia de la clase, pero bueno, pues también vale la pena. Déjenme conecto la computadora porque ya la pila está dando de sí, pero mientras, si quieres, Annalisa, ir formulando tu pregunta, yo con gusto te voy escuchando y atiendo. Sí, gracias, doctor. Mi duda es acerca de los casos de financiamiento ilícito. ¿Entran de igual manera para estos procesos, ya sea el ordinario o lo especial? Y de alguna manera, si nos podría también comentar, pues cómo, si ha estado en alguno de esos casos, las pruebas que se han entregado para este tipo de cuestiones de financiamiento ilícito. Gracias. Bueno, entenderíamos por financiamiento ilícito aquel que proviene de fuentes no permitidas por la ley, ¿verdad? ¿Te refieres a eso? Ok. Sí. Bueno, ahí básicamente ha sido a través, por ejemplo, de investigaciones que hacen las autoridades fiscales, que piensan en el SAT o la UIF, en apoyo a requerimientos del INE. Transferencias de cuentas, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, de ahí es donde se puede rascar, que el INE por sí solito no lo puede hacer, pero sí es una autoridad facultada para solicitar el levantamiento del secreto bancario fiduciario. Entonces, bueno, por ese lado es por cómo se ha conseguido demostrar. Otros son los casos no de financiamiento ilícito, sino de rebase, ¿no? O de financiamiento no reportado, ¿no? El famoso caso de los influencers y cosas por el estilo, pero bueno, hay más que ilícito, digamos que es gasto no reportado. Muy bien. ¿Quién más? Y cuando hay compra de voto, o bueno, que hay algún indicio de que se está corrompiendo ¿no? la incidencia para votar por alguien en especial, entra Bueno, pero ahí... Ajá, perdón, sí, continúa, perdón. Sí, que están dándonos alguna despensa, algo por el estilo, ¿entra a través de alguno de estos procesos? Bueno, a ver, la compra del voto como tal, o sea, dinero a cambio de, bueno, ya es un ilícito penal. Y ahí no quisiera yo opinar porque no es un tema que domine con precisión, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la entrega de productos no permitidos por ley, sabemos que a partir de 2014, bueno, se restringió mucho lo que se puede dar en campaña, ¿no? Antes, ¿qué pelotas, qué relojes? Bueno, me dicen que en una elección municipal, no diré en qué estado, pero en Yucatán, llegaban a darte hasta refris, ¿no? Imagínate, en un refri. Y en Yucatán que ni hace calor, ¿no? Bueno, antes se podían muchas cosas. A partir de 2014, ya lo único que se puede entregar son artículos promocionales, elaborados con materiales para telas, ¿no? Y, por ejemplo, ya no puedes regalar balones, que era lo típico. Pues ahora, pues, playeras y cosas por paraguas, cosas por el estilo nada más, ¿no? Cubrebocas, porque es con material textil, ¿no? Cuando se demuestra esto, pues sí puede venir un procedimiento sancionador. Desde luego puede venir un procedimiento sancionador. ¿Cómo se demuestra? Bueno, se puede hacer de varias maneras. Voy a platicar, por ejemplo, algunas que yo he observado. Una típica es la oficialía electoral. Me acuerdo el caso de unas bolsas, que una persona que era candidata independiente, se le ocurrió que podía regalar como tipo bolsas del mandado, ¿no? Una cosa más o menos así. No se podía hacer. Se pidió una oficialía electoral en un acto de campaña, se demostró y ya. Y en otras ocasiones es porque el INE se da cuenta. Ya ven que el INE, apoyado con los órganos electorales, con los OPLES, realiza, pues no le llamaría yo visitas de verificación, ¿no? Pero una especie de visitas aleatorias a los actos de campaña. Entonces, bueno, pues ahí a veces se pueden dar cuenta de que están regalando, no sé, audífonos, ¿no? Están regalando puros. Entonces, bueno, pues se toma algún producto, se levanta una documental pública y con base a eso se elabora la denuncia, que ahí sería de oficio y en su caso la sanción. Ahora, desde luego, pues todas estas decisiones en materia de fiscalización, pues también pueden ser impugnables. Es más, en ocasiones deben ser impugnables, porque donde te acrediten un tope de rebase de gastos de campaña por medio de gastos no reportados, pues te anulan la elección. Me van a decir, ay, ¿a poco la anulan? Y yo les diré, vayan a preguntar a Camarón, ahí en Veracruz, al municipio de Camarón de Tejeda, a ver si no se anulan elecciones por rebase, ¿no? Bien, espero haber respondido a tus preguntas, Ana. Adelante, Alejandra Silva. Gracias. Gracias. Sí, lo que pasa es que sí me generó un poquito de duda con el tema de la respuesta que se le dio a Ana Elisa, porque bueno, yo entendía que, por ejemplo, el tema que ella mencionaba de la entrega de las despensas, o por ejemplo, lo del financiamiento ilícito se constituía como tal como un delito electoral y como tal se perseguía a través de la fiscalía, ¿no? O sea, no era como tal un tema administrativo como el que pudiera ser en el procedimiento especial sancionador. Entonces, o sea, sobre todo el tema de financiamiento ilícito, ¿cuál es ese límite en el cual tuviera injerencia el procedimiento especial sancionador al respecto? O sea, es que como que me generó duda en el tema de la competencia. Sí, es que no está fácil. Yo te diría, mi respuesta es un poco general, entendiendo que no soy penalista, que lo que sucede es que los partidos políticos no tienen responsabilidad penal.
pues para ellos sí puede ser por este lado de la sanción administrativa, que puede llevar incluso a la pérdida del registro. No ha sucedido, ¿no? Pero sí a una sanción económica. Ah, o sea, digamos entonces que tratándose como de los partidos políticos, sería a través del procedimiento especial sancionador, y una persona física, entiéndase, de servidor público, etcétera, sería por la fiscalía como delito electoral. Sí, me parece que tendríamos que verlo por ese lado. Ah, ok, gracias. Ahora, lo que pasa es que puede haber otras conductas conexas. Por ejemplo, cuando son entregas, por ejemplo, la típica, ¿no? Materiales de construcción, que los entrega el ayuntamiento. Bueno, ahí puede haber otro tipo de ilícitos que tenga que ver con el mal uso de recursos públicos. Por ejemplo, casos que me ha tocado ver, ¿no? Para que haya, por ejemplo, me ha tocado ver con casos de entregas de computadoras, de tabletas, de materiales de construcción. Te contestan y te dicen, no, pues es que es un programa de apoyo. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Programa de apoyo al campo, la entrega de materiales de construcción. Ok, muéstreme las bases de operación del programa, muéstreme la reglamentación del programa, muéstreme el padrón del programa. No, es que pues eso no hay, pero es un programa. No, es que entonces no es un programa. O sea, para que sea un programa, para que sea la ejecución de una política pública, tiene que haber un programa con estos requisitos, con estos elementos. Ahora, si tú me dices, bueno, no tú, si las personas me dicen, pero ¿en qué parte de la ley electoral está? No, en ninguna parte de la ley electoral, pero sí en las leyes de presupuestación y ejercicio del gasto público, ¿no? Y eso no es de la austeridad para acá, esto es desde, ahora sí que diría mi abuelito, desde antes. Entonces, bueno, pues ahí puede haber también una responsabilidad. Y muchas veces, sobre todo cuando son autoridades municipales, se quieren sacar el golpe diciendo, pues es que así lo aprobó el ayuntamiento. No, a ver, o sea, pero el ayuntamiento no es Varguitas, ¿no? O sea, a ver, el ayuntamiento tiene que respetar pues, el entramado legal. Entonces, para que se apruebe un programa de estos, tiene que haber todos estos elementos. Porque si no, no es un programa, ¿no? Es una mera decisión caprichosa que evidentemente busca una finalidad electoral. Adelante, José. Gracias, maestro. Nada más complementando, digo, porque a mí me ha tocado ver muchísimos casos donde hacen esta entrega de productos, como usted lo dice, pero o bajo el argumento de que es pagado con mi dinero, ¿no? Del servidor público, ¿no? Por así decirlo. Es una donación que yo estoy haciendo. Obviamente, pues no lo puede entender que de dónde puede provenir, ¿no? El problema es que se puede ir por las tres cuerdas. Se puede ir porque trae propaganda personalizada, porque realmente puede hacer dinero del servicio público, y también por la vía electoral, que puede que sea materia para cancelar el registro, ¿no? O antes de, o cancelar ahí la elección, ¿no? Entonces, efectivamente puede ser llevarse por cuerdas separadas estos tres asuntos: penal, administrativa, electoral, ¿no? Así puede pasar. Gracias, maestro. Incluso puede dar, a ver, es que en ocasiones, miren, muchas veces, sobre todo los partidos políticos, no digo la ciudadanía, digo los partidos políticos, frente a cualquier conducta irregular de su contrincante de enfrente que está en algún ejercicio público, automáticamente lo quieren volver electoral. Automáticamente lo quieren volver electoral. Entonces, ya subió a su Facebook una foto besando a un bebé, denuncia por un pez, por promoción. ¿Y por qué? Es que fueron en tal evento y entregaron láminas. Denuncia porque, ok, a ver, espérame. Okay. Entregaron láminas. Ok, ¿cuándo fue? Fue ayer. Oye, el proceso electoral, el próximo inicia en 3 años. ¿Dónde está la afectación electoral? No, pero es que entregaron láminas. A ver, tú, revísales. No, espérame, no. A ver, ¿cuál es la afectación electoral? Ok, está bien, entregaron láminas, pero ¿hubo algún tipo de contexto electoral? ¿Se refirieron a las próximas elecciones? Porque no estamos ni próximos, estamos a 3 años. Bueno, pero es que puede haber un gasto irregular público, puede haber un uso irregular del gasto público. Sí, estoy de acuerdo. Nada más que entonces ya no es un asunto electoral. Es un asunto que tendrías que denunciar en la Contraloría o en la entidad superior de fiscalización, pero no aquí. Es que es funcionario público. Ok, entonces, si un funcionario público, no sé, enojado, patea un perro en la calle, ¿ya es asunto electoral? No estoy diciendo que no lo tengamos que sancionar. Lo que estoy diciendo es que es en sede electoral, porque acuérdense que lo que estamos viendo ahorita, que fue la última lámina, fue la competencia de la autoridad. Yo como autoridad electoral, como OPLE, como Instituto Nacional Electoral, como Tribunal Electoral, yo me puedo ocupar de asuntos electorales, no de todas las irregularidades, no de todas las ilegalidades.
Si es una irregularidad o es una ilegalidad que tiene un impacto en proceso electoral, por ejemplo, porque está cercano en el proceso, por ejemplo, porque se da dentro del proceso, por ejemplo, porque se vincula con promoción personalizada, por ejemplo, porque se vincula con actos anticipados, entonces sí. Pero si tú no me demuestras esa vinculación, puede ser que la conducta sea irregular, puede ser que la conducta sea ilegal, injusta, inmoral, inadecuada, fúchila, pero no electoral. Pues la tienes que denunciar en otra entidad, así que en otra puerta, ¿no? No todo mal uso de recursos, no toda mala conducta de una autoridad necesariamente es electoral. Entonces, eso siempre debe desprenderse de la denuncia. A ver, ¿dónde está aquí lo electoral? Ah, pues es que miren ustedes, en este evento donde entregaron bultos de cemento, dijeron, no se les olvide para las próximas elecciones. Ah, muy bien, ahí ya hay un elemento, ¿no? Por lo menos indiciario para que se realice la investigación. Ya después veremos si hay que sancionar o no, pero digamos, para que surta la competencia a la autoridad, ya hay al menos un elemento. Muchas gracias, José, por tu comentario. Es que son muy hábiles para darles la vuelta, ¿no? Muy hábiles. Bien, ¿alguien más? Adelante, José, regresamos contigo. Sí, gracias. Nada más por hacerlo muy puntual en mi caso para que sea todavía lo más complejo. Estoy hablando de una alcaldesa con licencia que estaba compitiendo para una diputación local. Entonces, ya se había separado de su cargo o estaba en los últimos días, ¿no? Pero ella incluso empezó durante la pandemia, todavía como alcaldesa en funciones, a regalar cubrebocas con su nombre, con sus logos, con sus colores. Siguió todo el proceso, ya se separa el cargo, pero sigue haciendo toda esta doble función de entre alcaldesa con licencia y ya pues había manifestado su interés por participar para una candidatura a la diputación local, ¿no? Entonces, ahí fue donde aquí sí platicamos mucho de ese asunto, ¿no? Porque podía ser tanto de las tres cuestiones, ¿no? Desde tanto lo administrativo, tanto lo penal, incluso lo electoral, que se pudo haber incluso cancelado el registro, ¿no? Pero por ahí ya pasaron otros actores, ya no quisieron intervenir, y así de complejo puede ser, ¿no? Efectivamente, como dice usted, a veces son muy hábiles, ¿no? Y es que ahí pueden pasar varias cosas, ¿no? Porque desconozco el asunto, entonces voy a hablar de un asunto hipotético inspirado en el que tú comentas, ¿no? No, pues es que yo los pagué, es con mi dinero. Oiga, sí, pero ¿por qué andaban ahí los de comunicación social de su municipio dándole seguimiento? ¿Por qué mandaban boletines, no? Ay, pues es que casualmente, no, casualmente mis polainas, que iban en la calle y se los encontró. No. Bueno, les agradezco mucho, nos quedan 5 minutitos, les agradezco mucho, continuaríamos el día de mañana, trataré de que siga siendo como hoy, digamos, poner ejemplos prácticos, que creo que puede ser lo que lo enriquezca más allá de la mera cita de sentencias o de jurisprudencias, entendiendo que desde luego pueden ser algunos de suyo bastante complejos, pero bueno, si nos gustara lo fácil, nos dedicaríamos al derecho mercantil, ¿no? Adelante, Memo. Profe, buenos Claudio. días. Compañeros, buenos días. Tengo una pregunta, tengo una duda, profe. Es respecto a la propaganda de los partidos políticos dentro de los primeros cuadros, ¿sí? ¿Se estaría violando la normatividad de la pinta de una barda fuera de primer cuadro, pero digamos, está de frente hacia el mismo? Yo creo que no. Si no estás dentro del polígono que la norma prohíbe, me parece que no. Si da para allá, bueno, no hay ningún problema. Pero mientras no esté en ese polígono, yo creo que no habría problema. Ok, es toda mi pregunta, profe. Muchas gracias. Con gusto, Memo. Pues les agradezco mucho que se conserven bien y nos vemos mañana, ahora sí que a la misma hora con la misma liga. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, maestro. Buen día. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego, Buenas buena tardes. tarde a todos. Saludos.